Amados, qué bueno que estén aquí con nosotros en esta nueva versión de este ministerio Verdaderos Adoradores y nuestras entrevistas. Y en esta ocasión nosotros tenemos al pastor José Negrón, que muchos de ustedes lo deben de conocer porque él tiene un programa en Triunfo que se llama Qué interesante es la Biblia. Así que yo voy a dejar que el pastor José Negrón hable sobre su programa, sobre él, sobre algunas cositas interesantes que tenemos que preguntarle. Pastor, ¿cómo está? Dios le bendiga. Muy bien, gracias por invitarme en esta ocasión, ¿verdad? Agradezco la oportunidad que se me da. Amén. Sí, pues como usted dijo, mi nombre es el pastor José Negrón. Soy miembro de la Iglesia Defensores de la Fe de Villa Contesa en Bayamón. Pertenezco al movimiento Defensores de la Fe. Muy bien. Desde que me convertí. Amén. Así que soy defensor desde que tenía apenas 17 años de edad. Wow. Así que llevo bastante ratito dentro de las lides bueno. del Señor. Como usted dijo, pues tenemos un servicio, un ministerio, ¿verdad? Que se llama Wow, qué interesante es la Biblia. Este programa lo tenemos hace 14 años en Triunfo 96.9 Wow. y nos ha traído bastantes satisfacciones, ¿verdad? En términos de cómo ayudar a las personas a contestar algunas preguntas, dudas bíblicas y también traer ahora más temas de actualidad que sean pertinentes para la iglesia y cómo los podemos ver a través de las páginas de la Biblia. Muy bien. En eso es que nos estamos desarrollando fuera de otros ministerios que tenemos, ¿verdad? En el servicio de la obra, como parte de la junta de nuestro movimiento, pues estoy allí como director de educación cristiana. Okay. Pastoreo iglesia también, mi familia me acompaña en este proceso y mi esposa Vilma, ¿verdad? Casualmente usted se llama Vilma. El asunto es que estamos, ¿verdad?, pues trabajando en diferentes áreas del servicio ministerial y estamos a la orden del Señor. Siempre hemos estado para eso, especialmente la educación cristiana, que ha sido lo que yo más me he dedicado durante casi la mayoría de mi servicio Ese llamado cristiano. es precioso, ese llamado de maestro es precioso. Sí. Usted dice que está en la Iglesia Defensores de la Fe, Villa Contesa. En Villa Contesa, la Iglesia Misionera Cristiana Defensores de la Fe. Empezamos a pastorear en el 2017. 20 y tantos de días antes de María. Así que la inauguración del... Yo tuve un tiempito allí. Ahí Estuve está. visitándolos a ustedes un Correcto, tiempito. sí. Y pues hemos pasado como todo Puerto Rico, pues por todas las circunstancias que han sido, ¿verdad? Noticia y conocimiento público, pandemia, huracanes y tantos otros problemas que han surgido en el país, pero ahí estamos, dando la batalla de la fe, dando la buena batalla. Qué bueno, pastor. Pues mire, pastor, yo quisiera que usted, si puede, muestre su libro, ¿verdad? Este es nuestro libro. De Qué interesante es la Biblia. Correcto. Y ese libro usted lo escribió hace 2 o 3 añitos atrás, ¿verdad? Este libro lo escribimos hace 7 años atrás, un poco más. Ok. Salió a la luz pública en el 2017. Ajá. Está disponible solamente en la plataforma de Amazon. Usted ve el nombre, ¿verdad?, del libro o el nombre del autor. La plataforma le da para buscar en cualquiera de las dos modalidades. Y entonces lo puede conseguir en la forma física como o en la forma de Kindle. De Kindle. Así que tiene también ese otro método que a los muchachos les gusta. Sí, de por sí. Eso surgió por el mismo programa. Ajá. Surgió por el programa porque las preguntas se iban dando y alguien me dijo, pero ¿por qué no haces un libro de eso? Y yo, bueno, pues vamos a hacer el experimento. Muy bien. Y aquí lo que tengo son 14 años de programas, ¿verdad? Pero tenemos aquí como 6 meses de tiempo en términos de preguntas, etcétera. Muy bien. Estamos trabajando hace mucho tiempo en una segunda edición, no pero sí otro diferente, con más preguntas, etcétera, etcétera. Muy bien. Y estamos buscando preguntas que sean pertinentes y que sean para el tiempo actual. Sobre todo este tiempo. Correcto, aparte de lo tradicional o lo normal que las personas quieren preguntar sobre la Biblia. Claro, claro. Me han dicho que el libro ha sido útil para personas que están empezando en la fe. Y algunas personas que dicen, y por la Biblia que habla de esto, que habla de aquello, que habla de lo otro. Por ejemplo, aquí tenemos preguntas sobre la eutanasia, sobre el aborto, sobre el uso de diferentes cosas, ¿verdad? Por ejemplo, tatuajes, esto, lo otro, que los muchachos a veces preguntan, ¿esto es o no es? ¿Se puede o no se puede? Pues damos una respuesta bíblica desde la Biblia de cómo se ven eso y otros temas también. Así que ahí hay una mezcla bastante interesante. No es un libro no está hecho para leerse de un golpe desde la 1 hasta la página que termina. Ajá. Es un libro con 61 preguntas, pero usted puede arrancar por la 25, por la 38, por la que más le interese. Exacto, la que más le interese. Correcto, y por ahí pues sigue leyendo. Hay gente que lo leen de una sola tirada, ¿verdad? Desde la 1 hasta la 61, como uno quiera. Así que tiene esa facilidad de que uno
no se ata a que tiene que entrar por aquí para terminar por el otro lado. Exactamente. Qué Así bueno. es el libro. Qué bueno, pastor. Pues nos gozamos con ese libro tan maravilloso. Pues yo sé que tengo una serie de preguntas porque yo sé que usted estuvo, antes de comenzar, ¿verdad?, con la serie de preguntas que le tenemos. Yo quisiera que hablara un poquito de su testimonio. Ok, muy bien. Yo nací aquí en Bayamón, ¿verdad? Soy de Bayamón de nacimiento, por decirlo así. Y al principio de mi vida yo siempre tuve mucho interés en las cosas de Dios. No sé por qué razón, lo sé ahora, pero no sabía por qué razón siempre me atraían las cosas de la fe. Okay. Y cuando era niño, pues me gustaba mucho, ¿verdad? Estar cerca de eso. Y como en aquel tiempo era la iglesia tradicional. La que estaba, ¿verdad? Con más presencia, pues yo iba mucho, ¿verdad?, a las actividades y todo eso. Pero me di cuenta en un momento de que eso no me rendía ningún beneficio, como que faltaba algo. Sí. Faltaba algo. Y un día me encontré con un amigo mío que estaba en el salón de clase, era cuando éramos muchachitos, que él era testigo de Jehová. ¿Y usted tendría más o menos como qué edad? Como unos 13, 14 años. Ok. Y entonces, mira, ¿cómo son ustedes? Y pues entonces, pues mira, vente, te vamos a invitar y no sé qué cuánto. Y empecé a ir a unas reuniones que ellos hacen de estudio. Como yo tenía interés, cuando uno tiene interés, pues le presta atención. Exacto. Y trata de asimilar. Pues entonces ellos vieron en mí una persona que podría, pues muy bien, pues ser parte del grupo. Y estuve con ellos en actividades que son para personas que quieren entrar dentro del grupo. Okay. Porque una vez que uno entra en el grupo bautizándose, ya uno pertenece a ellos. Los testigos de Jehová. Y ellos consideran que cada miembro de la institución es un ministro. Por eso es que usted ve que todos ellos van y tienen una presentación particular y tienen tienen unos criterios particulares. Sí, físicamente ellos llegan bien trajeados. Correcto, cuando van a nuestras casas. Porque ellos se consideran que son ministros. Lo importante para ellos es, aparte de ganar adeptos, es el tiempo que ellos utilizan en ese proceso. Todo lo contabilizan. Y lo contabilizan a tal grado que eso tiene unos niveles. Hay unos niveles que están dentro de eso. Yo empecé a asimilar toda esa doctrina y había decidido bautizarme con ellos. Pero ocurre que mi padre, que todavía está vivo, tiene 94 años, mi papá se enteró de que yo iba a entrar dentro del grupo de los testigos de Jehová. ¿Usted llevaba como cuánto tiempo en los testigos? Estaba con ellos, como digo yo, ¿verdad? Preparándome más de un año, año y medio, un poco más, como hasta los 15, 16 años por ahí. Así que tuve bastante tiempo, sí. Era participando, sí. Pero la participación mía está limitada a ser un oyente, ¿verdad? Y uno que estaba asimilando todo eso. Tenía todos sus libros, su Biblia, todo, ¿sabes? Pero mi papá, en aquel momento, cuando vio que la cosa iba en serio, entonces hay cosas que Dios hace, que son raras. Y mi papá me dijo, si tú entras ahí, es como decir, te desheredo, tú no cuentes conmigo y todo eso. Y a un muchacho de 16 años, ponerlo en esa disyuntiva era muy fuerte. Exacto. Y entonces, pues, ese temor me causó el que yo me echara para atrás a último minuto. Okay. Eso me puso en una situación particular, porque ya no estaba con los católicos. Los testigos estaban como que fuera de la ecuación, de repente. Y a todo esto, es interesante, yo vivía en la urbanización Villarrica, en aquel momento, en la esquina de la calle 12 con la calle 10. Y ahí enfrente hay una iglesia de Defensores de la Fe. Yo viví en esa casa 15 años. Y yo estuve tomando clases con los testigos de Jehová, teniendo la iglesia evangélica enfrente mío todo el tiempo. Mañana, tarde y noche estaba de frente a ella. Exacto. Entonces, ese tiempo que estuve como en ese limbo, no pasó mucho, ¿verdad? Pero mi mamá se enfermó. Y mi mamá se enfermó de cáncer en los nódulos linfáticos. Y mi mamá ya la habían desahuciado. Mi mamá pesaba 77 libras en un momento dado. Yo era el mayor de 3 hermanos. Y mi hermana menor, pues era una niña de apenas unos 3 años, por ahí más o menos. Y tengo un hermano que es 4 años menor que yo. Entonces, 8, perdón. 4 son entre ellos 2. El asunto fue
que cuando mi mamá estaba en esa gravedad, entonces, ¿qué ocurre? Esta historia es un poquito larga, pero la tengo que hacer. No. Me interesa. El y le asunto fue, interesa a los muchachos. el asunto fue que cuando mi mamá estaba bien grave, una amiga de ella que se llama Blanca Rodríguez, se acerca a ella, es cristiana, iba a esa iglesia a donde estábamos enfrente y le dijo, Nelly, esa es mi mamá, el nombre de mi mamá, tú te vas a morir. Tú estás en una situación que parece que vas a morir. ¿Por qué no le das tu vida a Cristo? Y ella dijo, pues, ¿qué voy a hacer? No me queda nada, me voy a aferrar a Cristo. ¿Sus papás no iban a ninguna iglesia? No. Entonces, ¿qué ocurre? Que ella acepta al Señor y a los 2 o 3 días aparece una persona en el hospital. Y ella cuenta que cuando ella recibe, esa persona llega y dice, el Señor me ha mandado a venir a orar por usted, directamente. Y ella dijo, pues está bien, pues ore. Antes de eso, mi mamá había hecho una petición al Señor en esos días, luego de su conversión. Dijo, Señor, yo quisiera que tú me permitieras al menos criar a mis hijos, verlos crecer. Y el Señor manda a esta persona, porque eso fue el Señor. Cuando empezó a orar por ella testifica que ella empezó a transpirar, a sudar de una manera terrible. Y bueno, se quedó empapada en agua, por decirlo de esa manera. El hombre se retira, ella va, ¿verdad? Se cambia y todo. Y al otro día le hacen una biopsia porque estaban viendo cómo va la cosa. Y no encuentran nada. ¡Wow! ¡Qué lindo! Y le repiten y nada. Y entonces, pues, quedó sana. Gloria a Dios. La persona había orado por ella. Había orado por ella. Esa persona se retiró, fue de noche. ¿Sabe? Que antes los hospitales había unos límites y a veces no. A veces la gente entraba a cualquier hora. Exacto. Entonces, pues, esa persona entró en un momento bastante avanzado en la noche, por decirlo de esa manera. Ella se había convertido, recibe sanidad y empieza a ir a la iglesia al frente. Ahí, la Defensora de la Fe de Villarrica. Entonces, con todo eso, yo no me convierto. Pero ya usted había dejado de ir a los testigos sí, de ya Jehová. Estaba en un limbo. Estuve Exacto. con los testigos estuve un tiempo bastante, ¿verdad? Abundante, por decirlo así, en la etapa de vida que estaba. Y había sido porque usted mismo se había retirado. Sí, porque es correcto. Bajo la presión de mi padre, pues no quise. Usted dijo, no echar hacia adelante. Plan de Dios al final de las cuentas. Amén, amén. Entonces, ¿qué ocurre? Que yo pensaba en aquel tiempo estudiar en Estados Unidos. Estamos hablando ahorita de eso. Entonces, yo estaba estudiando en el programa bilingüe y entonces yo tenía un buen inglés y me habían aceptado en Ohio State University. Entonces, pues, yo estaba, fíjate, yo voy para Columbus, voy para Ohio, ahí me voy a hacer mi vida, voy a ser abogado y por allá me voy, por allá no vuelvo. Pero, ¿qué pasa? Que Dios siempre tiene las de Él. Los planes de Dios. Y en marzo de 1978, a la iglesia viene un predicador. Ahora se me olvidó, él iba a la iglesia de Torres Ortega y a todas estas iglesias, ¿verdad? Del movimiento. Ahora se me olvidó el nombre, que era una pareja. Yo creo que usted... Eran norteamericanos. Norteamericanos. Sí, yo sé quiénes son, pero no recuerdo el nombre. Esos pastores venían a predicar. Sí. Entonces, a la iglesia. Entonces, mi mamá, que sabía que yo estaba buscando mejorar mi inglés, me viene y me dice, mira, el Viernes Santo hay culto en la iglesia. Y yo, pues sí, quedó bien. Pero mira, viene a predicar un americano. Y yo dice, ¿a qué? ¿Un americano? Yo rápido dije, americano. ¡Qué lindo! Ok. Pues mira, yo voy. Porque lo que quería era practicar el inglés. El inglés escuchado, ¿verdad? ¡Qué bien! Mejorar el oído. Ajá. Entonces, yo me siento en un pasillo, ¿verdad? El pasillo de la iglesia. Mi mamá estaba aquí sentada, aquí había otra persona que no me acuerdo quién era y detrás pues otra persona. El asunto es que empiezo a escuchar el mensaje y escucho el mensaje en inglés porque no me interesaba el traductor. Yo estaba nada más que enfocado para el inglés. Muy bien. Y yo escucho y escucho. Y yo estoy entendiendo muy bien. Y ¡Qué bien! Va muy bien. Y yo, pero más bien. Cuando llega la hora del llamado, pues yo como que quise cortar, apagar. Como que dice, hasta aquí llegamos. Sí. Ya cumplí con esto. Exacto. Y yo siento una voz que me dice, ve y pasa al frente. Entonces yo vengo y hago, como que empiezo a mirar cómo es esto. Y yo, audible, sí, la voz audible. Sí, una voz que me habló en ese momento. Otra segunda vez, ve y pasa al frente. Y yo, aquí no, no me está hablando, mami no me está hablando. El que está detrás no se va a atrever. Porque yo tenía una fama entre la gente de la iglesia, porque cuando esa iglesia antes era otro tipo de formato, sí. El techo era de
plancha, ¿verdad? De zinc. De zinc. Pues yo le tiraba piedras a la iglesia. Y yo hacía un par de maldades por allí por el barrio. Yo tenía una cara de buena gente, pero hacía mis maldades con ellos. Entonces, algunos sabían que sí yo lo hacía. Que usted lo hacía. Entonces, yo sabía que el que estaba atrás no era... Y el pasillo, pues no había nadie. Yo decía, ¿quién me estará hablando? Y la tercera vez me dice esa voz, ve y pasa al frente. Y yo como que... Yo le puedo testificar a usted que desde ese punto hasta el punto que yo termino la oración para convertirme, casi no me recuerdo de mucho. Es como si me hubiesen levantado, me hubiesen llevado, me pusieron allí. Qué cosa repite, yo pum, pum, pum. Y cuando terminé yo dije, adiós, me convertí. Yo dije eso. Qué cosa hermosa, yo me convertí. Dios mío. Pero yo le puedo decir una cosa, hermana. Sí. Que cuando terminó esa oración y yo salí para afuera, era como si la vida mía hubiese sido antes en blanco y negro y después se volvió de color. Qué cosa hermosa. Como que todo brillaba diferente, todo era totalmente diferente el mundo. Qué lindo. Entonces ahí empecé a perseverar hasta el sol de hoy. Nunca he pensado, doy gracias al Señor de que nunca he pensado dar para atrás ni nada de eso. Eso fue una cosa bien radical. Qué lindo. Y de ahí empecé mi servicio en el Señor hasta el sol de hoy. Qué cosa hermosa, así amado. Que por ahí pues seguí sirviendo, estuve en las misiones, estuve trabajando en algunos países, ¿verdad? Cuando era joven, el Señor me sacó de mis estudios universitarios. Yo entré a la universidad, pero la de Puerto Rico, me quedé. Pues el Señor me habló, te vas a quedar acá. Te quedas acá. Y me quedé. Y entonces, cuando terminé mi bachillerato, a la mitad de la maestría, que estaba haciendo en psicología industrial, el Señor me llama al campo misionero. Entonces, de ahí me voy, empiezo a trabajar. Tuvo que dejar los estudios. Sí, los dejé. Yo he sabido de esos casos. Correcto, sí. y no regresé. No, regresé. Exacto, porque ya no había hay vuelta manera. atrás, ya no hay vuelta atrás. Sí, y hay unas cosas que uno conoce en el trato de uno con Dios, que si uno hace unas cosas, las consecuencias cuidado. Son tremendas. Son tremendas. Entonces, ¿qué ocurre? Que me voy empiezo a trabajar ayudando a la Iglesia de Dios Pentecostal, aunque yo era Iglesia Defensores de la Fe, pero allí tomé una escuela como del Señor, ¿verdad? Trabajé en Argentina, trabajé en Uruguay, trabajé en Colombia con mi movimiento con Defensores de la Fe. Como misionero. Sí, sí. Y entonces después volví, porque eso fue en el año 83. Después en el 84, 85 regresé otra vez, estuve un tiempo adicional y después regresé a Puerto Rico y empecé a trabajar con el tiempo en la Academia Menonita. Okay. Ahí trabajé hasta el 88, en el 88 entro en el gobierno de Puerto Rico a trabajar hasta que me retiré en el 2016. Okay. Ahí tuve un montón de tareas y trabajo, que eso es otra historia, que otro cuento más largo, porque ahí también vi la mano del Señor muchas veces y llegué a cosas que nunca me imaginé que fuera a llegar. Wow. Nunca. Si yo le cuento, se lo puedo contar otro día. ¡Qué cosa linda! Lo que yo nunca pensé me pasó dentro del gobierno de Puerto Rico en muchas ocasiones. Así que de ahí salí a la pastoral y aquí estamos hasta el sol de hoy. Qué cosa hermosa. Y usted es un hombre relativamente joven, todavía tenemos que caminar hasta que Cristo venga, que viene ya mismo. Amén, sí. Eso está muy cerquita. Eso está ahí al ladito. Eso está ahí al ladito, pero pueden pasar 2 o 3 añitos más, pero mientras tanto, así puede mismo. ser hoy mismo, pero Amén. Mientras tanto, hay que estar ¿verdad? Listo. Mientras el día dura, como dice la Biblia. Así mismo. Qué bueno, qué cosa más hermosa ese testimonio, no lo conocía, de verdad, una cosa preciosa, sí, verdaderamente. Mi mamá ya está con el Señor. Sí, su mamá, esa pregunta, ¿su mamá pudo criar a sus nenes? Sí, espérate, se me pasó linda, eso. Qué cosa Ella crió linda. a nosotros 3 y vio a sus 7 nietos varones. Ay, qué lindo, gracias, Señor. 7 nietos varones todos. Todos. Hay una foto de la familia que se ve ella con sus 7 nietos. Qué lindo. Que hasta que, pues, el Alzheimer's, pero murió también, pues, en la pandemia, pues, falleció. Pero en aquel momento yo le decía al Señor, tú me la regalaste, nos la regalaste más de 40 años. Oh, es que Dios hace unas cosas hermosas. Nos la regaló y entonces pues ahora está gozando del Señor allá en su presencia. Amén, así que amén. ¿Y su papá también se convirtió? No, mi papá todavía no ha dado el paso de fe. No me diga eso. Pero nosotros conocemos que el Señor lo va a tocar. Sí. Eso es así, cuestión de tiempo. Eso es cuestión de tiempo, de fe y de seguir, ¿verdad? Orando. Sí, a Dios orando y con el mazo dando. En eso tienen razón. Así mismo, el dicho es bueno en esa. Amén, amén. Pues, amado, yo tenía también, me encantaba, que de hecho habíamos hablado que quería parte de su testimonio, pero yo sé que usted conoce la escatología
Y me gustaría saber, ¿verdad? Si usted cree que estamos en los últimos días, en los últimos tiempos. Nosotros estamos en los últimos días de los últimos días. Ok, wow, explíqueme eso. Para que lo pongamos de esa manera. La gente dice, estamos en los últimos días. Ajá. ¿Sí? Estamos hablando porque en la misma escritura, los escritores sagrados hablan de que son los últimos tiempos. Exacto. Hace 2000 años. Ajá. Eso quiere decir que si estábamos en aquel tiempo, los últimos días, estos son los últimos días de los últimos días. De los últimos días, exactamente. En esa fase es que tenemos que ver que los acontecimientos que estaban prescritos en el libro de Daniel, en Zacarías, en la misma revelación de Juan, ya han venido a unirse de una manera tal que, como diríamos, el caldo de cultivo para que ocurran los acontecimientos que están descritos en Apocalipsis, después del capítulo 4 en adelante, se empiecen a verificar prontamente. Muy bien. Yo soy persona que creo en el rapto, ¿verdad? Antes de la tribulación. Correcto, sí, porque también. hay diferentes líneas de pensamiento que son la medio tribulacionista y la post-tribulacionista. Exacto. Eso sería algo bastante Y que sería extenso. bueno explicarle, ¿verdad?, a los que nos están escuchando, que el tribulacionista cree que Cristo va a venir a mitad de la gran tribulación, que son 7 años. Correcto. Y el post es al final. El que va a venir al final. Correcto. Que de hecho Cristo viene, ¿verdad?, Sí, físicamente. Viene al final, pero no en la manera en que ellos lo postulan. Exactamente. Porque se entiende bajo esas líneas de pensamiento de que la iglesia pasará o por la mitad de la gran tribulación o por la totalidad de la gran tribulación. Exactamente. Ahora, las escrituras no nos muestran eso esencialmente. No. Lo que nos muestran es que Correcto. a través del tiempo, en los diferentes tipos y formas en las cuales el Señor ha hecho ciertas cosas, son tipos, son símbolos de las cosas que han de suceder ahora en el futuro inmediato. Por ejemplo, Noé, cuando tuvo este juicio del arca, ¿verdad? Cuando hubo el diluvio específicamente, es un tipo de todo eso. Es un tipo de rapto, claro. Correcto, que sí. porque ellos están en esa embarcación, por decirlo así. Ellos advierten al mundo, como ahora estamos advirtiendo. Hacemos lo mismo. Llega el juicio, pero ellos entraron antes en esa arca. Exacto. Esa arca es la protección durante todo el periodo en el que esa arca está en el agua, porque asciende, fíjate que asciende, está flotando y después desciende. Exacto. Es un tipo perfecto de lo que va a acontecer cuando la iglesia salga del mundo, ascienda a los cielos y retorne con Cristo. Exactamente. Pero mientras tanto, en el mundo se van a seguir verificando una serie de eventos y circunstancias que las estamos viendo ahora mismo. Está tan claro que creo que cualquier persona que piense de otra manera tiene que revisar un poco o su pensamiento, su teología o lo que quiera pensar. Sí, y tiene que explicar bien porque verdaderamente que es, como usted dice, se ve, es completamente claro en la palabra de que el rapto es pretribulación. Y esos tipos, como usted acaba de mencionar, que hay otros más en la Biblia, correcto, como el de Noé, ¿verdad? Es que fíjese que todos los que Noé y su familia, que eran los escogidos, ¿verdad?, que fueron los únicos que escucharon la voz de Dios, están guardados dentro de esa arca mientras el mundo está en un caos. Correcto, está en una crisis. ¿Qué es lo que postula la pretribulación? Correcto. Y tenemos que ver que los primeros escritores, en los escritores del Nuevo Testamento, especialmente Pablo, postulan eso. Exacto. Postulan ese hecho. No postulan un arrebatamiento posterior a la tribulación ni a la mitad del periodo. Hay unas señales claras, estamos viendo una apostasía ahora mismo en el mundo. Hay un alejamiento de la fe, los números son ahí, están claros. Inglaterra es una nación que dio el evangelio al mundo en un momento dado. Y ahora mismo el número de personas que va normalmente a una iglesia en Inglaterra un domingo, por decirlo así, es apenas el 4%. Wow. De una nación que nos dio a Livingstone, que nos dio a Spurgeon, que nos dio a los grandes misioneros que fueron a la India, Hudson, que eran todos cristianos. Todos eran cristianos británicos. Exactamente. Y esa es la consecuencia de una nación alejarse de Dios, que es lo que está pasando con nuestro entorno más cercano, que se está también alejando de Dios y de su palabra. Y que nosotros recibimos el evangelio gracias a Inglaterra, que fueron los que colonizaron los Estados Unidos con la religión, ¿verdad? Con el protestantismo. Correcto, y entonces eso viene por consecuencia a nosotros, y en el plan divino no es por lo que queramos decir que seamos algo especial, pero Puerto Rico fue la puerta para el evangelio
para la América Latina durante muchas décadas. Oh, sí. Durante una gran cantidad de años. Sí, señor. Montones de misioneros de este país fueron para otros lugares a llevar el evangelio. Sí. Todavía sale gente, no en la misma intensidad. No. Pero sí, esa puerta siempre estuvo abierta. Sí. Ahora, lo que tenemos que ver es que se están alineando los poderes mundiales para poder llevar a cabo lo que se llama el gobierno global. El gobierno global, que cuando uno lo ve en las escrituras, está encarnado a final de las cuentas en la persona del anticristo. Exacto. La persona del anticristo es un individuo real. Nosotros no sabemos quién es, no nos ponemos a especular quién es, ¿verdad? No. Porque la gente le ha dado con ver que una conferencia para que sepan quién es el anticristo. Sí, a mí no me interesa por ningún modo ni forma. No, y no lo vamos a saber, ni verlo, ni nada. Pero muchas personas, aún dentro de la iglesia, como que tienen la curiosidad, ¿verdad? Oh, sí. Les pica la curiosidad. Pero la Escritura nos muestra que nosotros no vamos a ver a esa persona. No. Los que nos levantemos en el rapto, no la vamos a ver. No lo vamos a ver. Nosotros vamos a disfrutar de unas cosas y tenemos que pasar por unos, como decimos nosotros, unos filtros, si usted quiere ponerlo de esa manera. Muy la Biblia bien. nos habla del tribunal de Cristo. Sí, el tribunal de Cristo, ahí seremos evaluados de lo que hicimos mientras estábamos en el cuerpo, dice la Biblia, sea bueno o sea malo. Y ese tribunal de Cristo se va a estar dando en los cielos con la iglesia que ha sido arrebatada mientras durante los 7 años el anticristo reina, ¿verdad? Correcto. A los 3 primeros, 3 y medio años primero, aparentemente paz. Correcto. Y los 3 últimos años y medio, caos. Caos total en la tierra. Total y sellos y de todo. Correcto. Entonces, por eso es que tenemos que estar pendientes. Podemos estar pendientes de unas cosas. Sí. Tenemos que estar pendientes de ciertas cosas. Cada vez que alguien diga que hay que dividir la tierra de Israel, ahí hay problemas. Porque la tierra la dio Dios al pueblo de Israel. Persona o individuo o institución que postule el dividir la tierra tiene problemas. Porque la tierra se la prometió Dios desde Abraham. Y cuando vemos el formato de lo que Dios le prometió a Abraham, desde el río que es el Nilo hasta el Éufrates, el gran Israel todavía no se ha verificado. No hemos llegado. No hemos llegado a eso. Eso va a ocurrir en el milenio. Exactamente. Entonces tenemos que ver esencialmente que los eventos que nosotros vamos a disfrutar y que vamos a pasar, como el Tribunal de Cristo, la Cena de las Bodas del Cordero, y la posterior llegada de Cristo, nosotros acompañándole a Él, eso inaugurará el milenio. ¿Por qué? Porque tenemos que ver que durante mucho tiempo el hombre se ha gobernado por sí mismo. El hombre por el hombre se ha gobernado. Aquí estamos. Después que el hombre fracase totalmente, que es lo que estamos viendo ahora, que el hombre fracasa totalmente en todos sus arreglos gubernamentales, vendrá el anticristo, será el turno del diablo. Exacto. Y es un turno que tiene que ser limitado. Exacto. Porque el mismo Señor dice 3 años y medio. Que si esos días no fueran acortados, no habría carne que viviera. En realidad son 7 años, pero los primeros 3 años y medio Él está escondido. O sea no está escondido, sino disfrazado como, ¿verdad? Él es como una el oveja. Mesías que el pueblo judío está esperando. Exacto. Por ejemplo, cuando usted va a Israel, yo fui hace un par de años atrás a Israel, ellos tienen en el barrio judío la menorá, que se va a utilizar en el tercer templo. Y si usted ha ido alguna vez a Israel, va a ver el instituto del templo y va a ver todo lo que ellos tienen preparado. O sea, las piezas de rompecabezas están armadas, están casi puestas todas. El asunto es que tienen que acontecer los eventos del rapto de la iglesia para que entonces todo eso pueda darse, porque nosotros somos el Espíritu y la iglesia, son los que por el momento le dan un pare a la obra de Satanás, la que él quiere hacer en la tierra. Porque si no lo mira de esta perspectiva, Satanás lo que quiere es que no haya pueblo de Israel. Exacto. Porque todas las promesas, los pactos que usted ve desde el pacto con Abraham y por ahí para abajo, están dirigidos hacia el pueblo de Israel. Sobre eso de los pactos, aunque no estaba en lo que habíamos hablado primero, pero yo creo que usted domina esa área. Estos últimos pactos que se estuvieron haciendo durante el tiempo del presidente Donald Trump y luego más tardecito, esos pactos se consideran que son de los que se hablan en la Biblia, de que se sentan en una mesa en el Antiguo Testamento. Pudiéramos verlo como eso, porque es que a veces la profecía también hay que ver, ¿verdad?, el desarrollo completo de los eventos para entonces nosotros poder entender si esto fue lo que pasó, ¿verdad? Que ya está. Lo que ocurre en ese aspecto es que se está preparando un terreno para la futura paz
que Israel va a tener en un tiempo. Correcto. Eso es como preparando el terreno. Exacto. De hecho, antes de esta guerra que estaba aconteciendo con Hamas, esta guerra con Hamas, Arabia Saudita estaba ya haciendo conversaciones para normalizar sus relaciones con Israel. Sí. Y si la sede del Islam, porque ellos tienen la Meca, acepta tener relaciones con Israel, entonces se está abriendo un panorama mucho más amplio para que esta paz se llegue a dar. Sí. No hemos hablado de Gog y Magog, Ezequiel 38 y 39. Sí, o sea, estas son muchas piezas de rompecabezas. Son muchas piezas. Rusia mantiene su poder en el mundo. Que aparentemente es Gog. Ajá, correcto, en esa tierra de Magog. Tiene unos países aliados de las que eran antes de su órbita antigua, todo esto, Turkmenistán, todo lo que terminan en Stan, todos esos que están por ahí. Sí. Esos países se van a unir en un momento dado a Rusia porque son países musulmanes. Exacto. Juntamente con Turquía y otros países de la órbita africana, van a unirse que también son musulmanes. Que son musulmanes para en un momento dado ir contra Israel. ¿Por qué? Porque Israel tiene algo que mucha gente no tiene. Y es que Israel tiene lo que se llama reservas amplias de combustible, de lo que se llaman, ¿verdad?, recursos fósiles. Sí. Gas natural, petróleo. Cuando usted va a Israel, si usted va a Israel ahora mismo y se para en Cesarea Marítima, usted se para allí y mira para el Mediterráneo, va a ver a lo lejos una plataforma enorme. Es enorme cuando usted la ve desde tierra y la ve a la distancia. Eso se llama Leviatán. Le pusieron el nombre de Leviatán. Mira qué bien. Y eso tiene la tercera reserva más grande de gas natural de todo el mundo y es de Israel. Okay. Y es de Israel, le pertenece a Israel. Israel está on the verge de ser una potencia mundial de hidrocarburos. Yo entiendo que Israel casi es una potencia. Correcto. A pesar de su tamaño. De su tamaño, correcto. Porque es un poco más grande que Puerto Rico, entiendo yo. Es un poco más, es el tamaño de New Jersey, para que lo entendamos. Exacto. Si usted ha ido a New Jersey, ese es el tamaño de Israel, más o menos. Exacto. Ahora, eso va a provocar que en algún momento del camino Rusia y sus aliados quieran tener eso. Porque cuando usted lee en Ezequiel, ellos quieren ¿qué? Ellos quieren tomar despojos, botín. Hay algo ahí que a ellos les interesa. No es necesariamente la tierra porque sea la tierra. Es que hay algo que les interesa económica y físicamente de por sí. Muy bien. Ahora, esta guerra de Hamas con Israel, algunos, y voy a ahí esa me voy era a entrar la otra pregunta, pero muy bien. Dentro del ámbito de los que han comentado, esta guerra podría dar pie para algo un poco más amplio que está en el Salmo número 83. Okay. En el Salmo 83 se habla de una guerra que algunos exégetas bíblicos dicen que se ha ido cumpliendo con el tiempo, otros dicen no, esto puede ser lo que está pasando ahora. El detonante para que eso sea un poco más amplio, porque el temor que ahora mismo hay es que Israel por el norte sea atacado por el Líbano, que Siria también se meta. Aparentemente hay algo ahí. Que Irán también, a través de sus proxies, que son Siria, que son Hezbollah, la Yihad Islámica, toda esta gente, hay una serie de grupos que están trabajando a nombre de los enemigos jurados de Israel, que es Irán, que es Persia en la Biblia, para tratar de destruir el pueblo judío. Ahora, Ezequiel habla de que Israel va a estar morando en paz. En paz. Todavía no hay paz. Todavía no hay paz. Pero si el resultado de esa guerra trae que los enemigos alrededor inmediato de Israel se detengan, entonces estaríamos viendo otro elemento adicional que va a traer entonces la aparición de este personaje que estamos hablando, del anticristo, porque alguien le tiene que garantizar a ellos que lo que ellos puedan lograr se quede permanentemente. Sí. Y la manera en que eso se va a lograr es que el corazón de la vida nacional judía renazca. Y el corazón de la vida nacional judía es el templo. Eso siempre yo lo pensé. Yo decía, ¿cuál será la forma? Porque los israelitas ahora mismo y los judíos están tan divididos desde la perspectiva de creencias, ¿verdad? Forma de vida. Y yo decía, ¿cómo será que este pueblo se va a unir para poder recibir al anticristo? Pero esto que usted está comentando es la forma
como podría darse esa situación. O sea, Dios está trabajando a la misma vez que se están dando los últimos, ¿verdad? Los dolores de parto, como quien dice. A esa misma vez Dios está trabajando con el pueblo de Israel, además de traer lo que lleva más de 40 años llamando al pueblo a Israel y están llegando. Correcto. Pues está trabajando, según lo que nos está usted explicando, con su corazón, con su nacionalidad, con su identidad, con su forma de ser. Sí, correcto, porque lo que ocurre es que ahora mismo, si usted va al área de la explanada del templo, exacto, que sube hay un área ahora que se puede subir, sí, va a ver que ya el Instituto del Templo ha montado allí una exhibición que dice, así va a ser el templo. Usted lo ve, ve la maqueta, la ve. Okay. Y usted puede entrar allí, pero lógicamente hay unos acuerdos que todavía están ahí. Sí. Deberá de ocurrir algo de carácter extraordinario para que entonces ese templo se pueda erigir en esa área específicamente. Sí, porque para explicarles a los que nos están escuchando, esa explanada del templo donde se supone que está la mezquita de Omar, como se le llama, ¿verdad? Esa explanada, o sea, esa área, ahí es donde se supone que estuviera que se haga el tercer templo, que era donde se suponía que estaba el primero y el segundo templo, ¿verdad? Correcto, ahí estaban, correcto. Ajá. Lo que pasa es que el Al-Aqsa es el tercer sitio más sagrado del Islam. Exacto, que ese es el... Y por eso cualquier persona podría pensar que el detonante sería, si hubiera una provocación, causaría una guerra con el mundo islámico. Lo que estamos viendo en este momento es que ha habido eventos que pudieran haber exacerbado eso y no ha ocurrido nada. No ha ocurrido nada. No, eso era lo que se esperaba, pero no se ha dado. La reacción, el simple hecho de que algunos países hayan trasladado su embajada a Jerusalén, eso era para alguna gente, ese es el detonante por una guerra. Y no ha ocurrido así. No ha pasado nada. El último que está proponiendo eso es el presidente de Argentina, Javier Milei. Ajá. Milei fue a Israel en estos días y prometió traer la embajada de donde la tienen, casi todos la tienen en Tel Aviv, para traerla hacia la ciudad de Jerusalén. Así que esto se está dando en el plano político, en el plano económico, en el plano religioso. Los acontecimientos se están acomodando para poder levantar el telón del último gran drama. Por eso va a ser el último gran drama de la humanidad. Y ahí es que entonces va a aparecer este personaje que la Biblia habla que es un cuerno pequeño. El cuerno pequeño, no, el anticristo. Nadie sabe. Por eso es que estamos hablando ahorita. Aquí y allá, no. Va a aparecer de donde menos la gente espera. Exacto. Las especulaciones son amplias, pero lo que sabemos es que va a ser una persona que va a tener una trayectoria meteórica. Va a ser raudo. De hecho, la bestia final que se describe en el Apocalipsis, en el capítulo 13, usted se da cuenta que tiene las características de los grandes imperios mundiales. La velocidad de los griegos, la brutalidad de los medos y los persas, también la majestad de los babilonios y la ferocidad de los romanos. Esa es la bestia que pusieron al frente de la ONU. ¿Se acuerda? Que hicieron una imagen hicieron parecida, una imagen, correcto. De acuerdo a cómo está en la Biblia explicado. Y todos esos asuntitos son detalles que te van diciendo, esto viene de camino, esto no hay quien lo pare. Nosotros quizás como personas lo vemos y quizás nos causa un poquito de verdad, no de preocupación, pero caramba, esto como que está más cerca de lo que estamos pensando. Pues sí, pero lo que la Biblia nos dice es una cosa, no es que nos preocupemos, es que miremos para arriba. Amén. Porque nuestra redención se acerca, dice la palabra. Que nos ocupemos en la búsqueda de Dios. Correcto. En la oración y en la búsqueda de Dios. Porque muchas personas lo que están haciendo es en ese desvío hacia vivir en el mundo o queriendo estar en dos lugares a la vez, es peligrosísimo. Y en la iglesia de hoy, lamentablemente, en algunos estamentos de la iglesia, la gente quiere estar bien con Dios y bien consigo mismo, con su carne y hasta con el mundo. Y eso que usted comentaba hace un ratito sobre la apostasía, que es una de las señales que el Señor nos ha ido mostrando, y en este caso Pablo, ¿verdad? Eso es lo que se está dando ahora. O sea, la mitad de la iglesia están en contra de Israel, ¿verdad? A favor o sea, supuestamente como un sentido de justicia a favor de los musulmanes. Entendemos que la guerra es complicada y no nos vamos a meter en esa área política, pero todas estas cosas que estamos viendo de cómo la iglesia está ahora a favor, incluso algunos grupos de la iglesia a favor del aborto, a favor de ideologías que no hayan cabida en la Biblia,
pues estamos viendo que es parte de la apostasía, ¿verdad? Correcto, porque ahora lo que estamos viendo es un alejamiento de la fe. La Biblia lo que nos habla es que aún el misterio de la iniquidad no ha sido manifiesto todavía. Sí, que es el anticristo. Que es el anticristo, pero ese es el intento del diablo desde antes. Oh, sí. Desde el saque. Sí. Pero ¿qué ocurre? Que cuando se habla de que el misterio de la iniquidad no ha sido manifiesto, implica de que la maldad no ha sido tan abiertamente manifiesta porque la iglesia y el Espíritu Santo están. Correcto. Ahora, cuando vemos que la iglesia deja de ser sal y deja de ser luz y deja de hacer el trabajo que el Señor le mandó, pues entonces se está abierta a contemporizar con el mundo, a estar de buenas con el mundo. Y por ahí sigue la cosa y la pendiente resbaladiza. Sigue y hasta que, no sé, como decía alguien, un puertorriqueño ilustre, decía que uno cuando se resbala no se para hasta que se cocota. Exacto. Pues entonces ahí es que van a darse cuenta, pero va a ser muy tarde porque la iglesia ya se habrá ido. Ya se habrá ido. El problema de mucha gente hoy en día es que las teologías liberales y de corte, ¿verdad?, de hacer contemporización con el mundo, piensan que le van a dar beneficios, pero es un beneficio pequeño, no es nada. No es nada. Al lado de la eternidad, de lo que tenemos con el Señor. Exactamente. La gente ha perdido perspectiva de la eternidad. Ajá. Nosotros tenemos que tener perspectiva de eternidad como iglesia del Señor. Sí, porque nosotros somos, ¿verdad?, finitos. Nos vamos a morir en un momento dado. Correcto. Este cuerpo no aguanta mucho. Sí, y entonces lo que están viendo muchas personas es que es mejor pasarla bien aquí con estas doctrinas de prosperidad. Y que no te tiren y que no se vayan en contra tuya. Correcto, y entonces estamos creando cosas que vienen también hasta del Oriente, con estas cuestiones el pluralismo, el famoso pluralismo. Visualización. Usted ve que todo esto de decláralo y dilo y 20 cosas. Sí, decreto. Todas esas cosas son ajenas realmente al mensaje de Cristo, exacto, pero están insertadas dentro de muchos lugares de la iglesia. Y la gente por no estar leyendo la Escritura, porque la disciplina de la lectura de la Escritura es fatal en algunos lugares. El problema es no leer la Escritura y el enemigo te va a convencer de que no la leas. Correcto, y como dice la misma palabra. Pero la Biblia lo dice, escudriñad, Cristo lo dice, Juan es un mandato de Cristo. Juan 5:39. Exactamente, escudriñad las Escrituras, porque en ella os parece que tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Exacto. Entonces, cuando tú ves ese proceso que el Señor da, le da una primacía a la Escritura, en ese orden, más la persona del Espíritu Santo que sigue operando en los que se dejan tratar del Espíritu. Sí, porque hay personas que con el Espíritu le han hecho resistencia. Sí, hacen resistencia. Entonces, el Señor no va a contender para siempre con el hombre, como en los tiempos de Noé, no contenderá para siempre. Todo ese proceso se está dando. Pero, como estábamos hablando, en el término escatológico, por ejemplo, el declive de los Estados Unidos, la ascensión de China y tantos otros eventos que la gente piensa, bueno, ¿por qué Estados Unidos no está en la profecía, no está mencionado X o Y en la Escritura? Es porque Estados Unidos, lo que estamos viendo ahora es el fin de la hegemonía de los Estados Unidos como nación principal. Su propósito se cumplió. Sí, su propósito. Llevar el evangelio, ¿verdad?, a esta área y que fue una ciudad de refugio en un momento dado. Y de hecho, quien ha que ha vaqueado financieramente muchas de las obras que nosotros vemos han sido los cristianos de los Estados Unidos, por su economía poderosa. Claro. El problema no es que Estados Unidos vaya a desaparecer, es que Estados Unidos como nación hegemónica, poderosa, va declinando. Sí. Y es como lo que le pasó a Inglaterra. La historia se repite. Sí. La historia se repite. Siempre. España. Correcto. Todos los grandes imperios tienen una duración aproximadamente de unos 200 años más o menos. Exactamente. Ese es el cálculo que se ha sacado. Yo creo que duró un poquito más Roma. Correcto, Roma duró mucho más, porque de hecho el imperio del anticristo es una resurrección del antiguo imperio romano. De Roma, exactamente. Es con una mezcla de todo lo anterior. Sí. Por eso es que usted ve a un Adolfo Hitler en el siglo XX, que mucha gente pensaba que era el anticristo. Él es un tipo de anticristo. Es un tipo de anticristo, porque empezó, todo el mundo lo quería. Todavía tenemos un invento de Hitler por ahí corriendo, los Volkswagen. Sí, los Volky, sí. Los Volkswagen. Exactamente. Todavía andan. Y allá en Alemania ellos tienen una serie de carreteras gracias a él. Sí, correcto, las autobahn y todo ese tipo de cosas. Pero eso es el vestigio de lo que él hizo en un momento dado. Pero lo que había detrás de él, ¿qué era? La destrucción del pueblo judío. Volvemos a lo que dijimos anteriormente. Si no hay pueblo judío sobre la faz de la tierra, los pactos, el abrahámico, el pacto palestino
y otros pactos que están en la Escritura, que están en el Antiguo Testamento, porque tienen vigencia todavía, no se podrían verificar. Israel va a ser cabeza de naciones en el milenio. Sí, señor. Entonces, al ser cabeza de naciones en el milenio, tiene que haber judíos. Sí. Pero el deseo de Satanás es hacer quedar mal a Dios. Por eso es que 2/3 partes de los judíos, dice Zacarías, van a morir en la tribulación. Sí, 2/3 partes. Así que... De todos esos que están ahora en Israel. Correcto. Y el judaísmo mundial es más o menos como unos 20 millones de personas, más o menos, give or take. Sí. Así que si fuéramos a hacer la suma completa, si fuéramos a llevar eso, serían unos como 14 millones de judíos que morirían, haciendo un cálculo grosso modo. Wow. Así que... Quedan 6 millones, exactamente los que mató Hitler. Hitler mató 6, va a duplicar el asunto. Sí. El que viene va a duplicar el proceso, por eso es que será tan terrible. Sí. Pero el Señor no va a permitir eso, lógicamente, porque Él le prometió a su pueblo. Una promesa. Le prometió a su pueblo que Él reinaría sobre ellos como su Dios 1000 años literales en Jerusalén y nosotros con Él. Y esto es el que siempre me encanta hablarlo. Ajá. Cuando yo hablo de escatología, la escatología implica también nuestra redención personal en lo que es el cuerpo humano. Oh, sí. Yo predico mucho sobre dos cosas. Predico mucho sobre la providencia de Dios, que Dios es providencial causando que las cosas ocurran dentro de su plan. No hay nada de casualidad, no hay, como dicen los muchachos, no hay chivo, no hay suerte. No, Dios ha ordenado las cosas para que se ocurran de acuerdo a su propósito. Sí, señor. Ahora, yo también creo, y lo dice la Biblia, en el cuerpo de gloria, el cuerpo glorificado. Y usted dirá, pero ¿y por qué usted le da importancia a eso? Mirémonos nosotros. Sí, no, nos vamos deteriorando con el paso del tiempo. Claro que sí. Y ese deterioro nos dice a nosotros los cristianos que esto se va a terminar un día, pero el Señor dijo que el que vive y cree en mí no morirá eternamente y que seremos transformados. Pablo lo habla en Tesalonicenses, lo habla en 1 de Corintios. O sea, él habla de esa gloria que vamos a tener en nuestros cuerpos. Y a mí me fascina hablar de eso porque para nosotros que nos movemos en auto, que ahora nos movemos en aviones, que es lo más rapidito que podemos movernos, en un cuerpo de gloria no tendremos eso. No. Esto será primitivo para nosotros. Exactamente. Nos podremos mover como Cristo se movía. Como Cristo se movía. Traspasar paredes. Sí, no necesitamos comer. No necesitamos comer. Por eso es que la Biblia dice que Cristo dijo en un momento dado, tócame a Tomás. Sí. Y ves que un cuerpo no tiene carne ni huesos como yo tengo. Wow, qué cosa hermosa. Pero fíjate qué pasa, que no habla de sangre. No habla de sangre. Así mismo. Porque nosotros ya no dependeremos de ciertas cosas que en el cuerpo humano sí tenemos que depender. Sí, en la sangre está la vida, dice la Biblia. Correcto, pero la vida nuestra estará en el Señor totalmente. Amén. O sea, hay unas cosas en el cuerpo glorificado que a mí me fascinan. Que Dios va revelando que Dios va mostrando a través de su palabra. Nuestra mente será renovada y transformada. Precioso. No tendremos las limitaciones que va a tener. Ay, que me acuerdo, déjame si me acuerdo. Sí, no, nuestra mente será una mente como la del Señor. Y lo hermoso de ¿verdad? Del milenio, por ejemplo, una vez haya pasado la gran tribulación, que Cristo baja con nosotros, la iglesia, a luchar contra el anticristo, ¿verdad? Sí. Y Él termina con el anticristo y todos esos ejércitos que están contra Israel y establece los 1000 años donde Cristo va a estar reinando en Jerusalén. Correcto. Y las naciones tienen que ir a visitarlo. Lo hermoso de esa parte, que a mí me encanta, es que la iglesia va a estar gobernando en el mundo, mientras que Israel va a estar predicando su palabra. Correcto. Mire qué cosa hermosa. Entonces, los judíos. Sí, correcto. Y nosotros, pues el Señor nos asignará donde será nuestra tarea. Donde sea. No tenemos preocupación. Ay, que eso es tan lejos. ¿No? Tenemos cuerpo glorificado. Tenemos cuerpo de gloria. Vamos a llegar allí. Exactamente. Si nos tenemos que presentar delante del Señor, allí estaremos. Exactamente. Sin ningún problema. Todos los problemas, fíjate, ahorita hablamos de esto. El hombre ha fracasado durante miles de años gobernándose. Satanás tendrá su tiempo y terminará su turno. Pero cuando viene el término de Cristo, 1000 años en un gobierno perfecto, que todas las decisiones son perfectas, que no hay que discutir nada. Simplemente Él dice y se hace, se cumple. La tierra que nosotros tenemos hoy en día, como está, se sabe por algunos expertos, ¿verdad?, en este tipo de materia, que puede sostener hasta 50 billones de seres humanos. Wow. Tenemos 8.000 millones. Nosotros lo que tenemos es 8 billones. Ajá, correcto. Podríamos sostener bajo condiciones ideales
hasta 50.000 millones de seres humanos. Preciosa. Yo no sé cómo será la población. Ahora sí. Ahí va a seguir creciendo. Va a crecer, pero no vamos a tener la preocupación de que si toda esta revolución que tenemos hoy en día, sin huracanes, sin terremotos, sin ningún tipo de... La tierra ya no va a gemir, como está gimiendo ahora. Correcto, porque nosotros estaremos aquí, el Señor estará en su lugar, y nosotros le estaremos ayudando a las futuras generaciones que irán naciendo, porque el trabajo no se termina ahí. Las generaciones de estos individuos que pasan el periodo de la tribulación, que entran en base del juicio de las naciones, que está descrito en el libro de Mateo, esa gente van a ir procreando en cuerpos naturales humanos que van a retrotraerse en su condición genética y física. No son cuerpos glorificados como el de nosotros. Pero se van a retrotraer en una etapa y tiempo de duración de vida semejantes a los del principio de la Biblia. La gente vivía en 600, 700, 800. Sí, qué lindo eso. Hermoso. Por eso son 1000 años de reino. Por eso son 1000 años, pero pregúntele a alguien por ahí en la calle, ¿usted quiere vivir 400 años? No, ahora mismo como estamos, nadie quiere vivir. Pero si le dieran la oportunidad de que pudiera estar bastante... Claro, fuerte. Seguro, yo quiero seguir por ahí para abajo. Matusalén, ¿cuántos años vivió? ¿Cuánto Matusalén? Entonces, 969 años. Entonces, tú te pones a mirar esas condiciones físicas. Nos vamos a retrotraer algunas cosas que están ya vistas en la Biblia en un momento dado. Eso va a ocurrir. Qué cosa Ahora, hermosa. cuando estemos en el milenio, estará el templo milenial. Que no es el mismo que se levantó para el anticristo. No, correcto. Ese va a ser un templo diferente. Usted le hace Ezequiel del capítulo 40 hasta el capítulo 48. Hay unas personas que han hecho una descripción de esto, se han tomado mucho tiempo para ello. Y nos explican esencialmente cómo va a ser. Es una cosa que nunca se ha visto en la historia de la humanidad. Sí, enorme de grande. Enorme de grande. Cómo se entra al templo, cómo se sale del templo. Ese es el libro de Ezequiel. En el libro de Ezequiel, capítulo 40 al 48, cuando usted lo lee, le da las descripciones de cómo va a ser cada cosa allá adentro. Qué cosa hermosa. Va a ser tremendo. Sí, tremendo. Es una cosa espectacular. Hay algunas personas, y quiero preguntarle esto, ya estamos terminando, pero tengo dos preguntitas más para usted. Que entienden, como dice la Biblia, que David va a estar reinando en Jerusalén. Como regente. Como regente. No como el rey principal, porque el rey es Cristo. El rey es Cristo, él es el regente. Porque en Israel... ¡Wow! David con cuerpo glorificado. ¡Qué cosa hermosa! Va a estar allí reinando. La nación de Israel será subdividida en unas partes en particular. El mismo Señor le dijo a los discípulos que ellos estarían en 12 tronos juzgando a las tribus de Israel. Así que los discípulos que nosotros hemos visto tanto en la Escritura tendrán un espacio y un lugar de trabajo y participación en el Israel, gran Israel, que vamos a ver en el tiempo del milenio. Así que David como regente, Cristo como rey. La Biblia habla, fíjate, esto es una cosa interesante, el Espíritu Santo, eso a veces alguna gente se le va. En la Biblia el Espíritu Santo está tipificado de diferentes formas, como paloma, como fuego. En el reino milenial es el río que sale del trono de Dios. Qué lindo, qué hermoso. Que da vida al árbol de la vida para que sea salud a las naciones. Que es lo que habla la Escritura. Que la salud que esta gente va a tener en el proceso del tiempo del milenio sale de esos árboles. Qué cosa hermosa. Es algo literal, no es una metáfora. No, lo sabemos. Eso va a ser algo literal y lo vamos a ver. Nadie se imagina lo que viene. Y eso, que nosotros tenemos moradas reservadas, que tampoco el Señor no nos ha dado mucho sobre ese detalle. No nos ha dado detalles. Esos detalles de los galardones y de todas esas cosas, eso no lo tenemos claro, porque esas son las sorpresas que el Señor tiene para nosotros. Y el nombre nuevo y todas esas cosas. Nombre nuevo, una creación. Dios ha hecho una creación tan grande, Él dice a todas las saca y las menciona por su nombre, hablando de las estrellas. Y estamos hablando de un universo tan vasto, que no tendrá Dios de variedad y de creatividad constantemente en el reino milenial y en la eternidad, porque cuando termine esa era la otra pregunta. Que Satanás sea
desatado y sacado del abismo. Después de los 1000 años, Satanás es soltado para que tiente, para engañar a las naciones. A las naciones, a los individuos con cuerpos humanos. Naturales. Los que crecieron durante esos 1000 años. Durante esos 1000 años. La desgracia es que mucha gente lo va a seguir. No, sí, lo van a seguir. Lo van a seguir. Y se van a volver a levantar. Se van a levantar de vuelta. Lo único que hay una cosa que yo lo pongo a pensar a veces. Si tú me preguntas eso a mí como tipo de la película, ajá, uno lo miraría humanamente y dice, otra vez viene esta gente. Nosotros no vamos a tener esa preocupación porque ya sabemos, la Biblia dice qué es lo que va a ocurrir. Exacto. El Señor dice, fuego bajará del cielo, lo consumirá y se terminará. Y se acabó. Toda la rebelión humana va a terminar. Exactamente. Porque toda dispensación termina en juicio. Sí. Eso es lo que ocurre. Toda dispensación termina en juicio y fracaso del hombre. Pero como nosotros somos iglesia, somos la esposa del Cordero, ya no somos naturalmente lo que éramos antes, entonces prevaleceremos para siempre. De ahí a la eternidad, ahí ya el Señor nos dio hasta ahí. Esa parte no la conocemos. A esa no la conocemos. Pero dice nuevos cielos y tierra nueva. Donde mora la justicia. Exactamente. Y ahí participaremos con el Señor de todo lo que Él tenga reservado para nosotros. Lo que Él tenga maravilloso para nosotros. La última pregunta que tengo para usted es, en este tiempo, ¿qué usted le aconseja a los pastores? Porque es que la gente ni lee la Biblia, ni ora, ni tienen una vida espiritual. O sea, es todo todo se ha... ¿verdad? Es como si fuera una religión más. Ya la iglesia no es la iglesia aquella que nosotros conocimos, que tenía un poder, que conocía la autoridad que teníamos para orar por los enfermos que sanaran, para sacar fuera demonios, que la iglesia era respetada con todo y eso por los mismos analistas políticos estos que hoy nos acaban. En aquel momento Ojeda no se atrevía a hablar de la iglesia, ¿verdad? Cuando comenzó. Pero como la iglesia misma ha dejado su lugar, ¿qué usted le aconseja a los pastores para que su iglesia pueda crecer en conocimiento, en búsqueda de Dios, en espiritualidad? Muy bien. En el Movimiento Defensor de la Fe voy a hablar de mi institución. De su movimiento. El movimiento. El dicho o el eslogan dice, volvamos a la Biblia. Amén. Volvamos a la Biblia. Si no volvemos a la Biblia, y vemos los ejemplos que hay ahí que nos ayudan a tener lo que se llamaría el molde correcto, sí, nosotros no vamos a progresar mucho, porque hemos dejado que el mundo nos dicte las cosas. Esto tiene que ser así, de esta manera, ajustate, acomódate para que te sientas bien. No, tenemos que volver a la Biblia, tenemos que volver a las disciplinas que los hombres de Dios practicaron, que los hicieron poderosos. Sí, Señor. Poderosos como servidores de Dios. Sí, Señor. Amén. Que hicieron que mucha gente respetara al cristianismo y al evangelio. Amén. Porque no es una cuestión de sabiduría humana. Yo creo en enseñar, porque yo enseño. También, sí. Yo creo en mucho. Es un ministerio, es un ministerio. Pero si tú le brindas un énfasis exagerado a buscar sabiduría sin el espíritu, no puede ser la cosa exitosa. Pablo encarnaba eso en sí mismo. Un hombre con sabiduría, pero con poder de Dios. Correcto. Y yo creo que la iglesia de Cristo en este tiempo tiene que empezar a volver al libro y tiene que volver a los altares. Los altares ya no pueden, los altares se han convertido en algunos lugares en plataformas de entretenimiento. Sí. ¿Ok? Y hemos adoptado formas, y quizá alguien me pueda criticar esto, del mundo. Son formas, maneras, estilos. Yo sé que hay cosas que hay que hacerlas relevantes a la sociedad en la que estamos. Sí. No hay problema con eso. Tenemos jóvenes, ¿verdad? Que tenemos que traerle actividades espirituales, ¿verdad? En su contexto. Correcto. Pero no hay una línea fina entre el contexto e irse con la ola del mundo. Ahí hay que tener discernimiento. Hasta dónde es que la raya está. Y esa raya hay que delimitarla. Y tenemos que empezar a vivir por convicciones y no por pragmatismos. Porque el pragmatismo hoy en día es lo que está haciendo que la gente negocie. Vamos a sentirnos bien, no, vamos a estar en paz. Queremos estar bien con el mundo y Cristo no vino para eso. Cristo dijo, yo vine a traer división. A la suegra contra la nuera, la hija contra la madre. Así mismo. Yo he venido a traer la espada. Correcto. Y alguna gente, esa parte del evangelio... Es que la espada es la Biblia. La escondieron. Sí. No, entonces,
yo tengo que ver un Dios amoroso. Claro que sí. Es un Dios santo. Oh, no, es que Él es un Dios santo. Y se nos olvidó la santidad de Dios. Amén. En lo que la santidad de Dios implica en la Biblia. Exactamente. ¿Entiendes? Porque mucha gente lo interpreta de otras maneras. Sí. El respeto a la persona del Señor. Eso que me hace a mí sentirme, ¿cómo se dice? En shock, en su presencia. ¿Verdad? Que yo decía, wow, esto es tan tremendo. Ahorita estaba viendo algo y con esto voy a parar, ¿verdad? Porque es que cuando uno se envuelve. nos envolvemos con las cosas del Señor, sí, mira, sentimos esa presencia. La Biblia habla que cuando los ángeles se aparecían en la Biblia, la gente decía, mira un ángel, mira qué chévere. No, caían como muertos, se asustaban, y eran los hombres de Dios. Había gente que hasta Juan, el apóstol, 2 veces adoró al ángel. Trató de adorarlo. Trató de adorar al ángel. Y el ángel no lo dejó. Pero es un ángel sí. que provocó esa sorpresa, ese avasallamiento. Es solamente un ángel, imagínate tú el Señor. Ahí es que quiero llegar. Si es con un angelito. Pues Juan dijo que cayó como muerto. Ahí está. ¿Qué será delante de Dios? A Dios lo podemos tratar con confianza, pero no con mucha casualidad esa de que vaya para... Sí. Y esto, no. Yo entiendo que el Dios que yo voy a adorar a la iglesia hoy, el que adoro en mi casa, el que adoro en donde esté, es grande, es tan grande. Aleluya. Que no me cabe aquí, es que no me cabe, porque si entrara aquí dejaría de ser Dios. Amén. ¿Entiendes? Entonces, tenemos que ver que la naturaleza nos habla de Dios, la Biblia todo nos habla de Dios, el palabra. Espíritu está presente. Sí, Señor. Y hemos dejado al Espíritu Santo como que de la no, muchachos, ese es el que nosotros no le hacemos ningún caso. Cuando el Espíritu Santo es el que formó la iglesia. Correcto. La iglesia está de pie porque el Espíritu Santo la creó. Correcto. Entonces, es la iglesia sin Espíritu Santo no es nada. No hay iglesia realmente. No le damos espacio a que Él haga lo que Él quiera. Correcto. Y se vuelve un espacio religioso. Que es lo que religioso. Ese es lo que el Señor me ha estado diciendo que predique. Correcto. Y entonces tenemos que decirle a la pastoral, a los líderes, que volvamos a la Escritura, que volvamos a los altares, que volvamos a buscar a Dios. Amén. Y a respetar a la santa persona del Señor en todo lo que Él es y todo lo que Él representa. Y a darle espacio al Espíritu Santo que entre en nuestra iglesia. Que entre en la iglesia y que trabajemos de esa manera. Amén. Ay, pastor, ha sido un placer haberlo tenido. De verdad que usted es una enciclopedia. Precioso, me encantó. Así que le agradecemos que haya estado con nosotros, amados. Qué bueno que hemos llegado al final de esta entrevista y le damos gracias al Señor por todo esto que hemos aprendido en el día de hoy. Dios les bendiga, Dios les guarde y hasta una próxima ocasión.